Ya estamos aquí de Hola. nuevo, preparados para nuestra siguiente ponencia. Ahora es turno para hablar de coordinación BIM en proyectos de instalaciones. Para eso tenemos hoy con nosotros a Jesús Moracho. ¿Qué tal, Jesús? ¿Estás ya listo? Hola a todos, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos Hola. perfectamente y te vemos. Todo Vale, voy bien. a subir la presentación. Perfecto. Sí, te vemos y te escuchamos bien. Vale. Mientras tanto, recordaos que por Twitter y por Facebook, por vuestras redes sociales, podéis continuar publicando utilizando nuestro hashtag, que es BIMON18. Hemos visto que ya tenemos mucha actividad, sobre todo en España, y estamos empezando a tener también en Latinoamérica. A ver, bueno, está subiendo esto. Mientras tanto, agradeceros a Editeca la invitación y promover este tipo de eventos que son muy importantes para la difusión del BIM. Y bueno, espero que salga bien la cosa. Muchas gracias a ti por asistir, Jesús. Si te parece, lo dejamos todo en tus manos y puedes Sí, comenzar en cuanto lo está tengas terminando listo, de ¿vale? subir y en cuanto esté, comparto. Genial. Muchas gracias a ti por asistir y adelante. Suerte. Vale, vamos allá. Vale, ¿me confirmáis que podéis ver y oír? Sí, todo ok. Adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, después de los agradecimientos, me presento. Soy Jesús Moracho, soy BIM Manager del Departamento de Instalaciones de ARUB en la oficina de Madrid. También soy parte del BIM Task Force de la región de Europa y llevo trabajando aquí en la oficina de Madrid 17 años. He estado trabajando también dentro de ARUB en las oficinas de Doha y de Dublín. Y bueno, pues son muchos años y me ha tocado comerme todo el paso del CAD al BIM. Igual que anteriormente hubo el paso del Rotring y el Parallax al CAD, que básicamente lo único que se hacía era automatizar las tareas, pero realmente lo que se hacía con el CAD era plasmar lo que se hacía antiguamente en el dibujo a mano. Este cambio es totalmente diferente porque cambia todo el concepto. Digamos que esto es más como hacer una maqueta, además de la imputación de información, etcétera. Entonces, yo creo que este cambio es bastante más drástico que el que hubo hace un tiempo. Bueno, ARUP somos más de 13.000 personas trabajando, estamos en más de 40 países, hay 92 oficinas. Aquí hay pues 3 de los proyectos emblema de la empresa, la Ópera de Sydney, el Marina Bay de Singapur y el nido de la Olimpiada de Pekín. En Madrid estamos de aniversario este año, llevamos 25 años. Hemos tenido otra sede en Málaga hace tiempo, pero ahora estamos solo aquí. Somos más de 170 personas, todos tenemos experiencia internacional, raro es la persona que no haya trabajado en un proyecto con otras oficinas o fuera de España. Llevamos trabajando en BIM desde hace 10 años y la mayoría de nuestros empleados son bilingües. Las disciplinas que tenemos, básicamente tenemos estructura, infraestructura de geotecnia, instalaciones, seguridad de incendios, transporte, logística. Luego hay especialistas determinados, fachadas, lighting, sostenibilidad, acústica, urbanismo, project management. Y este año vamos a ampliar y vamos a abrir el departamento de arquitectura también. Bueno, empezamos con programas y estándares. Nosotros aquí en España nos lleva arrastrando todo lo que va haciendo Reino Unido. Entonces, de momento, mientras que en España no haya nada de estandarización, no vamos a inventar la rueda. Vamos a coger algo que ya hay, que ya está establecido y vamos a tirar por ahí.
No voy a dar definiciones de BIM. A estas alturas de la película entiendo que todos ya sabemos de qué va la cosa. Cada uno tiene su definición totalmente válida. Habrá ISO 2000, hay otras 1000 más en Internet. Bueno, todo esto al final es una coctelera que va sumando, pues desde clasificaciones, procesos de trabajo, modelo colaborativo, información, geometría más datos, colaboración. Todo esto va sumando y todo esto conforma el BIM. Eso está muy bien. Cualquier definición que encontréis por ahí es totalmente válida. Y nosotros, que somos la mayoría, espero, la mayoría técnicos, la vamos a entender. Pero bueno, el problema es cuando le tengo que explicar lo que hago yo a mi madre. Mi madre no sabe nada de esto y yo no se lo puedo explicar de esa manera. Entonces tenemos que recurrir a elementos comunes y a cosas que conozcamos ambos. Entonces yo siempre recurro en estos casos a Terminator. ¿Vale? Terminator lo que hacía era obtener información de cualquier elemento. ¿Qué información? Información física. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva vemos que es una moto y es una información que podemos obtener mediante el ojo, una información visual. Es una moto, tiene 2 ruedas, tiene un manillar, tiene un freno, tubo de escape, etcétera. Si somos un poco expertos en el tema, podemos identificar la marca, modelo, etcétera. Pero hay un montón de información que no podemos definir, que no podemos identificar. Velocidad punta, potencia, etcétera. Pues en el modelo es lo mismo, exactamente igual. La información visual sería la información geométrica y la información que está oculta sería la información gráfica. ¿Se me ha ido la presentación o me lo parece a mí? Sí, se te ha ido. Voy. Vale, ahí estamos. Sí, ya te veo de nuevo. Ya aparece, ¿no? Sí, ya se está todo Venga, perfecto. pues seguimos. Bueno, seguimos con programas y estándares. Programas, infinidad de programas. Todos funcionan bien, todos funcionan mal, dependiendo del uso que se haga de ellos. ¿Qué programa usamos? Pues al final, el programa que vamos a usar es el que quiera el cliente. Obviamente nosotros tenemos nuestras preferencias y podemos influir en la decisión, pero al final todos estos programas que hay aquí llega un punto que no van a funcionar como nosotros necesitamos. Y no solo el programa, sino el intercambio de información entre todos estos programas. Entonces, para esto, al final, en la mayoría de los casos, tenemos eso, programas de captura de datos, de modelo conceptual, de modelado, de gestión de datos, de colaboración, de visualización, de control de interferencias, exportaciones a temas de visualización, realidad virtual, etcétera, renderización. Al final, todos estos programas tenemos que buscar archivos comunes que los lean todos, que todo el mundo sepa manejarlos. Y aquí pongo 2 ejemplos, como el Excel o el Word o archivos de texto, archivos XLS, bases de datos, lo que sea. Pero son archivos que sabe manejar todo el mundo y tenemos que hacer vínculo, la mayoría de los casos, a través de este tipo de programas. Nosotros en instalaciones, en mi departamento, tanto en instalaciones como en estructuras, el programa que usamos para modelado y la mayoría de cosas es Revit. Pero, por ejemplo, el departamento de infraestructura usa programas de la rama de Bentley. Nosotros, por suerte o por desgracia, no tenemos problemas con licencias. Tenemos licencia de la mayoría de programas y podemos decidir cuál es el que nos viene mejor en cada caso. Bueno, el Common Data Environment, eso en nuestro caso es importantísimo. Tenemos mucha movilidad de personal dentro de la empresa, entre distintas oficinas, y es muy importante tener una estructura de directorios común para todas las oficinas. Aquí, en este caso, seguimos la de la British Standard. Este es un ejemplo de organización, y a partir del 4º nivel de directorios es, digamos, libre. Y a partir de ahí, los 4 primeros están fijos y a partir del 4º tenemos libertad para añadir más. Temas de level of development, detail,
en este caso, bueno, yo pertenezco al grupo de trabajo de la comisión BIM de esto, de LOD. Le hemos cambiado el nombre, ya no son niveles de detalle, son ni niveles de desarrollo, son niveles de definición. Y lo que estamos haciendo es dividir entre niveles de definición geométrica, niveles de definición de información y niveles de definición para los archivos externos que no se encuentran en el modelo. ¿Vale? Digamos, especificaciones, hojas de fabricantes, etcétera. Esta diapositiva me gusta mucho porque podemos tener la misma información en un cubo que en una compuerta, como tenemos aquí a la derecha. No necesitamos, para saber cuántos tornillos tiene, cuántos muelles, cuántas válvulas, lo que sea, no necesitamos modelarlo. No necesitamos definir ese nivel de geometría. Directamente lo podemos meter como un parámetro de información o como lo que sea. El problema que tenemos fundamentalmente en instalaciones es que tenemos un montón de elementos repetitivos. Y nosotros los proyectos que hacemos son proyectos singulares, son proyectos muy grandes, y esos elementos repetitivos nos matan el modelo, no se hacen inmanejables. Entonces, tenemos que tender al ahorro de modelado. Toda la información se la podemos meter, no hay problema. Podemos meter todo tipo de información que queramos, pero tenemos que ahorrar en temas de modelado y todos los elementos repetitivos los definimos de manera muy básica, geometría básica, que es la que necesitamos dependiendo de la fase del proyecto, pero básicamente lo que necesitamos es que ocupen un espacio, el espacio que tienen que ocupar y que en obra no sea un problema. La generación de contenido, como os he dicho, formas muy básicas. Lo que sí que añadimos en la generación del contenido es espacios de mantenimiento, espacios de actuación, que sí que son importantes para una buena coordinación del modelo y evitar problemas en obra. Y un problema que tenemos aquí, nosotros en España pertenecemos a la región europea. Europea significa que es Europa continental más Irlanda, excluyendo Reino Unido, ¿vale? Nosotros ya teníamos el Brexit antes de que se hiciera efectivo. ¿Qué problema tenemos en Europa fundamentalmente? El idioma y la normativa. La normativa y el idioma afecta a todo tipo de simbología, descripciones, etcétera. Nosotros partimos de la base que estamos trabajando con las plantillas del Reino Unido. Todas las descripciones, todos los parámetros y demás están en inglés, pero sí que tenemos que ir cambiando ciertas cosas. Por ejemplo, todo lo que es simbología 2D, tema de descripciones, idiomas, etcétera. Pues aquí en Europa tenemos los irlandeses, que son los únicos que hablan inglés, españoles, italianos, alemanes, holandeses, daneses, polacos, turcos, rusos, etcétera. Cada uno con un idioma, cada uno con una normativa diferente. Entonces, aunque sí que partimos con una base común, sí que tenemos que hacer diferencias en ese tipo de cosas. Tenemos aquí un ejemplo de todos los parámetros, o bueno, uno de los cuantos que tenemos. Tenemos un archivo de parámetros comunes. Entonces, es muy útil porque antes de crear un parámetro para cualquier cosa, tenemos que asegurarnos muy mucho de que no existe antes. Y si existe uno parecido, ya sabemos cómo denominar el parámetro nuevo que vayamos a crear. Obviamente, siempre en algún proyecto siempre salen cosas nuevas y hay que redactar. Pero por lo menos ya tenemos una nomenclatura básica sobre la cual podemos trabajar. Aquí sí tenemos, no se ve muy bien, pero bueno, hay parámetros de dimensión, de cálculo, datos eléctricos, clasificaciones. Esto está muy bien, nos quita muchísimo trabajo. Todas las plantillas tanto de proyecto como de generación de contenido para empezar a crear una familia, nosotros ya tenemos precargados todos estos parámetros. Digamos que lo único que tenemos que ir es asociando unos a otros. Y nos quita muchísimo trabajo. Y está muy bien porque te permite empezar a producir desde el primer minuto en el proyecto, que supongo que todos los que estamos aquí hemos sufrido empezar un proyecto y hasta que arrancas, hasta que dibujas un muro, tienes que echarle un montón de horas de generación de contenido, organización del navegador de proyecto, etcétera. Gestión y desarrollo. Bueno, cómo empezar, proyecto adecuado, requerimientos.
Aquí el tema de cómo empezar, tenemos dos opciones, o por innovación, porque nosotros queramos ofrecer algo más, o por obligación. Nos van a obligar y tenemos ese hándicap. ¿Cuál es la mejor? En principio ninguna. Ninguna y las dos son buenas. Si te obligan, al final necesitas un empujón. Si lo haces por innovación, puedes estar mariposeando en el proyecto, no te aprietan con las fechas de entrega, no tienes un trabajo real para hacerlo. El proyecto adecuado, esto sí que no hay ninguno. Ninguno es lo suficientemente grande, otro es demasiado pequeño, otro es demasiado complejo. Al final, lo que sí que recomiendo es una implantación progresiva. Nosotros, en nuestro caso, en el departamento de instalaciones, tampoco hay que ser muy ambiciosos. No vamos a empezar a un proyecto BIM ahora que hay 3D, 4D, 5D, 17D. No podemos ofrecer desde el principio en nuestro primer proyecto todo porque es imposible. Nos vamos a meter en un problema del que no vamos a poder salir. Entonces, una implantación progresiva, empezar. Nosotros en instalaciones, por ejemplo, empezamos con modelado de conductos. Luego fuimos incluyendo pues, electricidad, cálculos, modelado de tuberías y, de hecho, todavía seguimos incorporando cosas. En el último proyecto que estoy trabajando en un hospital con la oficina de Dublín, estamos incorporando temas de transporte neumático, gases medicinales, etcétera. Personal adecuado y, sobre todo, mentalidad de cambio. La mentalidad de cambio es muy importante. Seguro que en vuestros trabajos hay la típica persona que dice que esto no vale para nada, que si llevamos haciendo 30 años los proyectos de una manera, ¿por qué se va a cambiar ahora? Pues ese tipo de personas pues, probablemente nunca se adapten a este tipo de cambios. ¿Solución de problemas? Pues nosotros necesitamos mucha inmediatez de solución de problemas. Tenemos proyectos muy grandes, mucha gente trabajando a la vez y cuando hay un problema necesitamos tomar decisiones de manera muy rápida. Y, por último, no perder el control. No podemos perder el control de nuestro modelo. No podemos dejar al libre albedrío que cualquier persona cargue una familia de una página web que haya encontrado, que cree parámetros, que cree filtros sin ningún control. ¿Vale? Es muy fácil perder el control de los modelos y necesitan una persona que se encargue de hacer estas auditorías. La organización, bueno, roles y responsabilidades, dependiendo del número de personas que estemos trabajando en el proyecto, del volumen que sea el proyecto, necesitamos definir unos roles y unas responsabilidades claras. No es lo mismo un proyecto que una persona pueda ocupar varios roles, puede modelar, puede auditar, etcétera, que en un proyecto grande que probablemente la persona que audita está fuera de toda tarea de modelado, cálculo, etcétera. El intercambio de información también es importantísimo, no solo dentro de la misma empresa, sino con empresas externas. Cómo se hace, con qué periodicidad se hace, etcétera. Documentación, entregables, etcétera. Tiene que estar claro desde el principio. La guía de diseño, también, cuando viene una persona a trabajar, se le da una guía de diseño para que siga los estándares. Eso también ayuda mucho a no perder el control del modelo y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en cada caso. Y la gestión de contenido. Igual, auditorías, esta familia funciona, esta familia no funciona, por qué, de dónde la has cogido, etcétera. La división de los modelos. Aquí nosotros en instalaciones tenemos el principal problema tenemos el tamaño de los modelos, por un lado, y el número de usuarios. Está claro, lo mejor es no dividir el modelo. Nosotros, en nuestro mundo ideal, sería tener un modelo de arquitectura por un lado, un modelo de estructuras por otro y un modelo de instalaciones con todas las instalaciones dentro. ¿Vale? Pero eso, por desgracia, no es posible. Entonces, tenemos que empezar a dividir los modelos para hacerlos manejables. Al final, la única ventaja de dividir el modelo es el rendimiento. Todo lo demás son problemas. ¿Qué manera es la mejor de dividir del modelo? Pues ninguna. Al final, tienes que decidir cómo lo divides dependiendo del proyecto. Por un lado, te va a afectar la geometría del proyecto. Si es el típico hotel con un montón de villas, pues bueno, podríamos dividir cada villa en un modelo y luego tener un modelo combinado con todo. Pero, por ejemplo, si tenemos un estadio o un hospital, la manera de dividir no está tan clara.
y probablemente la división que valga para unas disciplinas no valga para las otras. Entonces, se puede dividir por ejemplo, por instalaciones. ¿Vale? Está muy bien, divides por instalaciones, te funcionan los sistemas. Por un lado tienes climatización, por otro fontanería y saneamiento, electricidad, etcétera. Pero hay cosas en común, como por ejemplo las cargas eléctricas en los equipos mecánicos, que tú las tienes que tener en el modelo eléctrico. Entonces, tenemos que buscar la forma de no perder esa información. Si dividimos por planta, pues sería otra opción. Por planta está muy bien para la coordinación, puedes circuitear más o menos todo lo que esté en la misma planta, pero pierdes la información con bajantes o elementos verticales en patinillos. Bueno, no sería muy grave, pero bueno, tendríamos que buscar un proceso para evitar esa pérdida de información. Pero, por ejemplo, instalaciones como saneamiento, si tú divides por planta, todas las perforaciones de los cuartos húmedos, que pueden ser muchísimas, si es un hotel o si es un estadio, por ejemplo, con todas las perforaciones de vestuarios, sería un problema. También podemos optar por la división mixta, a lo mejor hacer una división de un modelo para saneamiento y luego los otros dividir por niveles o cosas así. Pero al final tienes que buscarte la vida dependiendo de la geometría del edificio y tienes que hacerlo para que el rendimiento sea lo primordial. Aquí hay un ejemplo, bueno, se ve un poquito pequeño, pero bueno, digamos que tenemos, sería un ejemplo de una división. Estos tres amarillos serían tres modelos de arquitectura independientes, el rojo sería uno de estructuras, este azul que está aquí sería un modelo para los espacios. Y luego, estos tres verdes y este naranja que hay aquí serían los modelos de clima subdividido en tres zonas, el de electricidad subdividido en tres zonas, el de fontanería y saneamiento subdividido en tres zonas y el de contraincendios subdividido en tres zonas. Y todos estos modelos van vinculados a un modelo máster, que es el que usamos para todo el tema de maquetación, donde van los sellos para los entregables. Bueno, me alegra haberlo oído en las dos ponencias anteriores, lo del orden y la limpieza en el modelo, fundamental. Seguir unos estándares, elementos innecesarios. Nosotros, lo que os he comentado antes, el tema de ahorro de modelado es fundamental. Muchos elementos repetitivos. Cuanto menos nivel de definición geométrica tengan, pues mucho mejor. Y fundamental la auditoría y el purgado de los modelos. Temas de importación y exportación, pues dependiendo de con quiénes vayamos a trabajar, nosotros para instalaciones y estructuras solemos trabajar, no tenemos arquitectura de momento, el modelo de arquitectura es de un arquitecto externo. Entonces, desde las versiones que sean comunes a acordar las fechas de cuándo van a subir modelos nuevos, cuándo vamos a descargarlos nosotros, cuándo los vamos a subir nosotros, revisiones virtuales, qué necesidades tenemos de esos modelos, cómo son los entregables, etcétera. Bueno, aquí os dejo una herramienta, si cuelga la presentación, es una herramienta gratis que han desarrollado y que hemos desarrollado nosotros en Arup y es una herramienta para medición de la madurez de los proyectos en BIM. Básicamente es rellenar unas tablas desde si estamos haciendo revisiones virtuales, si existe un BIM Execution Plan, un EIR, lo que sea, qué estamos haciendo, y te da una puntuación de la madurez de tu modelo. Tampoco os volváis locos si la vais a usar con la puntuación porque hay muchas cosas que te están puntuando que probablemente estén fuera de vuestro alcance en el contrato. Entonces, en ese caso, si no tenéis alcance en obra, por ejemplo, toda esa parte vamos a tener un 0. Por encima del 30% es una buena puntuación, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esto no es vinculante ni nada, pero bueno, es una buena, y obviamente se puede trampear, pero bueno, es una buena herramienta para medir estas cosas. Y en diseño de instalaciones, bueno, tenemos climatización. ¿Qué hacemos en climatización? Pues hacemos desde cálculos de cargas, dimensionado, seleccionamos equipos, generación automática de esquemas, listado de elementos, mediciones, información no gráfica. Aquí el problema que tenemos en instalaciones, sobre todo, en arquitectura y en estructura, siempre tendemos a comparar cuánto tardábamos en lo que se hacía antes con CAD y cuánto se tarda ahora en BIM.
Aquí, desgraciadamente, en instalaciones, no os voy a engañar, se tarda mucho más. Obviamente es mucho mejor, estamos entregando mucha más documentación, mucho más material, está mejor hecho, pero cuando antes tú pasabas un conducto por encima de otro, ponías el de debajo en línea discontinua y ya está. Aquí no, aquí tenemos que arreglar todas esas cosas. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es incorporar cuanto más información mejor y quitar tiempo de otras tareas dentro del proyecto, como el cálculo de cargas, dimensionado de redes, etcétera, selección de equipos, lo estamos haciendo todo dentro del modelo. Aquí hay un par de ejemplos de lo que estamos entregando en un proyecto en vez de los típicos esquemas unifilares en 2D que se hacía antes. Aquí, como la información está en todos los conductos, lo usamos para dimensionar, calcular, etcétera, podemos sacar planos de este tipo. Al final no deja de ser una vista 3D con toda la información dentro para evitar tener que duplicar el trabajo en los esquemas 2D y tener consistencia en el modelo. Si este conducto está mal dimensionado, te van a salir estos valores mal, va a estar mal en planta, va a estar mal en sección, va a estar mal en todos los sitios. En la parte de electricidad, bueno, cálculos, análisis, circuitos, cálculos de dimensionado. Estoy hablando de cálculos, hay muchos cálculos que Revit los hace y los hace mal o que directamente no los hace. Nosotros, mediante la programación, estamos consiguiendo un montón de cosas, como seleccionar equipos, calcular cosas que no calcula Revit, arreglar cálculos que hace Revit que los hace mal, como el tema de las pérdidas de carga en redes, en conductos o en tuberías. Más ejemplos de electricidad, bueno, mediciones, informaciones no gráficas, etcétera. Diseño de instalaciones, voy un poco más rápido ahora, que me estoy quedando sin tiempo. Bueno, en fontanería y saneamiento, lo mismo, cálculos, dimensionado. Aquí el tema de dimensionado, Revit no dimensiona tuberías que no van llenas, como saneamiento o PCI. Nosotros hemos desarrollado plugins para hacerlo. Protección contra incendios, lo mismo. Elementos, veis aquí, son formas muy básicas y no entramos mucho más en detalle. Otro diseño de instalaciones, pues tema de gases medicinales, transporte neumático, refrigerantes, red de hidrantes, además, todo incluido en el modelo. La programación, pues bueno, ahora está muy de moda el Dynamo, pero al final Dynamo llega a un punto que se queda corto, tienes que entrar con Dynamo y con Python. Y al final, si quieres hacer algo potente y rápido y que funcione bien, no te queda más remedio que usar la API de Revit, que puede llegar a un montón de sitios donde con Dynamo y con Python te quedas corto. Pero bueno, ahí nosotros hemos desarrollado herramientas para tanto gestión de modelos, de renumeración de planos, cálculos, interoperabilidad de software, vinculación de información con bases de datos externas, colocación automática de elementos, generación automática de esquemas, un montón de automatización de tareas. Tenemos un par de macros que te exportan todas las noches a PDF, a archivos de Navisworks, a IFC automáticamente y tenemos actualizados los modelos diariamente. Aquí sería un flujo de trabajo de programación, geometría de los espacios exportada a Dynamo, cálculos de carga con el Excel, los resultados de vuelta al modelo y luego, una vez que tenemos los resultados en los espacios, pasárselo automáticamente a los terminales, bien de aire, de agua, de lo que sea. Por último, coordinación multidisciplinar es lo que realmente nos mata a nosotros en instalaciones. La coordinación multidisciplinar, no solo tenemos que coordinar con arquitectura y con estructura, sino entre las propias instalaciones. Entonces, a nosotros en nuestro caso nos ayuda muchísimo tener secciones tipo, mano alzada o lo que sea en 2D, con las alturas sobre las que tenemos que ir y sobre las que tenemos que cruzar. Obviamente, en este tipo de modelos es imposible entregar un modelo libre de colisiones. Entonces, sí que tenemos que entregar un modelo con colisiones resolubles y con colisiones que podamos manejar o que no supongan un problema constructivo. Bueno,
tema de espacios de mantenimiento, para eso nos ayuda mucho. O zonas de actuación. O errores de diseño. Por ejemplo, aquí en estas dos diapositivas no hay una colisión física. A mí esta de aquí de la cámara me importa menos que la cámara esté medio metro metida en el tabique, que aunque esté bien colocada, esté pues detrás de un monitor por aquí. Entonces, para eso hacemos el tema de las zonas de actuación, para salvar estas cosas. O aquí, esta cabeza de escalera no es una colisión física, pero está claro que es un error de diseño. Bueno, ¿qué es una colisión? ¿Qué coordinamos y qué no? ¿Qué tipos de colisiones? ¿Qué exclusiones hacemos? Pues todos los recortes de los falsos techos con terminales de aire, luminarias y demás, directamente no los hacemos, los excluimos. Perforaciones en losas o en muros de estructura de tuberías de menor diámetro de 100 milímetros, pues tampoco estamos haciendo los agujeros. Eso en obras se soluciona con un pasatubos. Pero todas esas cosas sí que las tenemos que comentar y aislar, ¿vale? Para explicárselas al cliente. ¿Vale? Yo no conozco a nadie que haya entregado un modelo libre de colisiones. Y bueno, si hay alguien, pues enhorabuena, pero no es necesario para llevar este proyecto a ejecución. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias a todos y luego estaré a las 7 en la mesa redonda. Muchas gracias a ti, Jesús. Muy interesante. Mira lo que nos dicen por aquí. Genial la presentación. Ojalá tuviera más duración. Bueno, me pasa un poco, ¿no? Bueno, no pasa nada también, como se ha ido la presentación y eso. Sí que te voy a hacer un par de preguntitas, ¿vale? Rápidas, porque tenemos a otros ponentes esperando, pero han recalcado mucho qué plugin utilizáis para calcular, si lo hacéis con Costit y Presto, ¿cómo lo hacéis? La mayoría de plugins son de desarrollo propio. Hay equipo dentro de la empresa que se dedica exclusivamente a eso. Entonces, todo el tipo de tareas repetitivas y demás, a nivel de usuario sí que podemos ir haciendo cosas, pero sí que hay un equipo para hacerlo bien, para maquetarlo, darle formato, meter formularios para que la pueda usar todo el mundo. Genial, justo esa era otra pregunta. Y muy al hilo de lo que has comentado de Dynamo y de Python, ahora nosotros también hemos sacado formación en Python expresamente. Y bueno, termino con una última pregunta muy cortita. Nos preguntaban, ya que hablas de que desarrolláis muchas cosas propias, ¿las familias que utilizáis, las creáis vosotros o las tomáis de los fabricantes directamente? No usamos familia de fabricantes. Tenemos familias muy genéricas. Realmente nosotros en instalaciones, al final, la volumetría, una rejilla de pared de 500 por 200, me da igual de que el fabricante que sea, es exactamente igual. Además, tampoco especificamos en la mayoría de proyectos de ejecución, no llegamos a especificar fabricantes tampoco. El tema de coger familias de fabricante, además de que tiene mucho nivel de definición geométrica, que probablemente te revienten los modelos, es que no hay ningún tipo de control. Yo necesito que esas familias tengan unos parámetros que yo necesito y que todos los parámetros de todas las familias que tengan de ese tipo se llamen igual. Yo no puedo coger una familia de un fabricante, por ejemplo, de Philips, una luminaria de Philips, coger otra de otro fabricante, porque los parámetros, aunque se llamen igual, no me van a funcionar. Y a lo mejor, al bajarme la luminaria de Philips, me llena mi modelo de unos parámetros en holandés que yo no necesito. Entonces, nosotros tenemos ya definidas esas familias, formas geométricas. Obviamente, siempre hay que hacer alguna nueva en algún proyecto, pero ya partimos de esa base. Y siempre usamos los mismos parámetros. Genial, pues creo que ha quedado muy claro. Y como ha comentado el propio Jesús, nos vemos luego de nuevo a las 7 en la mesa redonda. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego, Jesús. Muchísimas gracias por la charla. Un placer. Hasta luego.